bíblicos y voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Dice un autor de un libro, estaba tratando de pensar el nombre del autor, creo que es un pastor psicólogo que se llama Baraco, me parece que. Él dice, en las iglesias emocionalmente sanas, las personas entienden cómo el pasado afecta su actual capacidad de amar a Cristo y a los demás. Porque en ese proceso a veces nos cuesta amar y nos cuesta perdonar. Yo siempre digo que hay una sola cosa que no pasó en mi vida, y usted ya me ve, no pasé hambre, es obvio, ¿no? No pasé hambre, siempre tuve abrigo, siempre tuve techo. Pero tengo una historia larga para contarle, ¿no? Porque otro tipo de escasez. Cuando se mira a todas partes menos hacia adentro o bajo la superficie del iceberg, veo que una vez ve la puntita nomás del hielo, pero abajo está lo importante. En mi experiencia, durante los primeros 5 años de creyente, muy pocas veces tomé tiempo para mirar mi interior, para mirar hacia adentro de mi propia vida, para mirar mi corazón y las profundidades de mi alma, ahí donde añidan los recuerdos, las experiencias traumáticas, el dolor, la angustia y todo lo que uno puede pensar, ¿no? Mi vida era como un iceberg, con muchas cosas pasadas, porciones escondidas bajo la superficie, de tal manera que a mí me costó casi 7 años elaborar el perdón. Para mí hoy es fácil hablar que hay que perdonar, pero a mí me llevó un proceso durísimo de poder perdonar, especialmente a mi mamá. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, fue por eso es muy bueno ser discipulado. Por el momento el discipulado, yo abrí mi corazón, miré hacia adentro y me di cuenta que muchas cosas las tenía escondidas sin poder, decirlas, contarlas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad los hará libres. Jesús tuvo, Dios utiliza a veces el dolor, el sufrimiento, para que nosotros podamos, en verdad, expresar nuestras emociones. El apóstol Pablo habla mucho en sus cartas del sufrimiento. A veces Pablo dice, este tiempo de tribulación momentánea para mí es un eterno peso de gloria, y no me cuesta entenderlo, pero él es así. Han descubierto en las escrituras y en la vida, en la experiencia de la vida, que existe una relación entre el tipo de persona que soy hoy con el pasado. Es difícil pararse frente al viento frío que te da y te enfrentas con tu dolor de tu pasado. Fue mi propia experiencia. Y siempre comenzaba a preguntarme por primera vez, después de 5 años, sobre mi pasado. Cómo mi familia había influido sobre mi persona. Hay un relato bíblico en Éxodo 20, capítulos 5 y 6, que habla de dos legados. Los legados positivos de nuestra familia perduran por 1000 generaciones. Y Dios dice que los pecados se transfieren hasta la 3ª y la 4ª generación. Bueno, ahí voy a hacer un alto, porque usted puede ser que me está diciendo, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Tiene razón. Pero usted, cuando Pablo le escribe a Timoteo,
la persona de mayor influencia en Timoteo, ¿quién fue? Su abuela, ¿no es cierto? Digamos, su familia, la fuerte influencia. Y yo digo una cosa, que uno tiene 3 herencias. La genética no se puede cambiar. Tengo 2 hijos, se parecen a mí, a veces tienen el mismo caminar, las mismas reacciones. Eso no se puede porque es genético, ya están en nuestro ser. Ahí vienen las emociones, que sí uno puede quitarlas, cambiarlas, y también lo espiritual. Uno puede romper con eso del pasado. En mi caso había mucho del tema de curanderos y todas estas cosas más que son espirituales, que yo puedo romperlas, son herencias emocionales que también puedo cortarlas, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, el rey David y su familia. Isaí, que fue el padre de David, seguramente fue creyente. Y a David se lo conoce como un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Escribió espléndidos, magníficos salmos, música que el pueblo de Dios utiliza en los cultos por generación. Hasta el día de hoy uno canta, ¿no? Las cosas. Pero David comprometió su relación con Dios, como cometió adulterio con Betsabé, lo encubrió, tercero mintió y tuvo abuso de poder. David era un hombre consagrado a Dios y cometió adulterio, asesinato, pecado sexual, pero finalmente David reconoce su pecado. Salmo 51, que seguramente usted lo conoce: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu justicia, límpiame, lávame. Y uno mira además las historias del Antiguo Testamento. Amón, que era el hijo de David, el primogénito hijo de David, comete pecado sexual. Abusa y viola a su hermanastra, a su media hermana Tamar. Absalón lo odiaba a Amón, y ahí hubo adulterio, asesinato y pecado sexual. ¿Por qué le digo yo a veces que la herencia generacional, que se discute mucho en nuestro ambiente, yo lo he visto en mi propia, en mi propia experiencia, de padres divorciados? A veces, si uno no corta esas herencias, los hijos se divorcian. Alguien que tiene hijos soltera, esa historia se repite si no rompemos con esa historia del pasado. Tenemos que aprender lo que la palabra del Señor dice. Salomón, su corazón se había apartado de Dios, tenía adicción sexual, 700 esposas, 700 suegras, imagínate vos, 300 concubinas. Roboán sigue con la descendencia, deja la ley de Dios, comete pecado sexual, tiene 18 esposas y 60 concubinas. Cuando usted mira la descendencia de David, y su familia, había rivalidad entre hermanos. Usted conoce la historia en el capítulo 16, 1 Samuel 16, 17, cuando David hace la gran hazaña. Hay un desacuerdo entre los hermanos porque iba a ser David el rey. Ya había conflicto entre hermanos. Mantiene algunas tensiones ahí en esos capítulos 16 y 17 de 1 de Samuel. Absalón mata a su hermano Amón finalmente. Estalla una guerra civil y mueren por lo menos 20,000 personas.
Y usted va a leer eso en Primera de Samuel 18:7, cuando vuelven de la guerra. Algunos decían, bueno, Saúl mató a miles, pero David mató a más. Entonces ya había, digamos, una tensión ahí. Y luego vienen las divisiones de las tribus. Abraham, Isaac y Jacob. Había en esa familia un patrón de mentira. Veo que a veces hemos escuchado frases: sos igual que tu madre, sos igual que tu abuelo. Había un patrón de mentira. Abraham mintió. Sara no es mi esposa, es mi hermana, y miente. Isaac, después viene que Jacob le miente a Isaac y le roba la primogenitura a Esaú. Sus hijos, si usted puede leer toda la historia, todos mienten. El segundo patrón son los hijos favoritos. Acá los padres tienen hijos favoritos. Cuando voy al campo allá a una comunidad quichua, una señora tiene varios hijos, ¿no? Y yo le pregunté a ella, ¿usted tiene hijos, un hijo preferido de todos? Creo que tiene 7, 9, no sé cuántos tiene. Y ella me dice, no. La hija que estaba a un lado le dice, sí, tenés un hijo preferido. Que cuando viene le hace milanesa con papa frita, le das esto, le haces todo, y a nosotros nos hace guiso todos los días. Entonces hay siempre un conflicto cuando Dios le pregunta, ¿quién es tu hijo favorito? Isaac, y él dice, los dos. Y no, pero Dios le dice, no, es Isaac. Isaac favorece a Esaú. Jacobo favorece a José, pero luego a Benjamín. ¿Se acuerdan que lo vestía de una manera especial, no? Y hay una división familiar entre Esaú y Jacob. ¿Te conoce la historia? Cuando Jacob roba y hace parecía un tucumano, Jacob, a su suegro Naamán, vuelve y Jacob, cuando se entera que viene, se va a enfrentarlo con la idea de liquidarlo. Entonces ahí se reconcilian. Todos nosotros tenemos nuestra propia historia familiar. Todos nosotros. La pregunta para esta noche es, ¿quién fue la persona de mayor influencia en tu vida? ¿Quién fue la que más influyó en tu vida? En mi caso fue mi papá. El día que descubrimos que mamá nos había abandonado, éramos adolescentes, niños, mi papá nos reunió a los 5 bajo la galería y nos dijo, quédense tranquilos, he fracasado en mi matrimonio, pero yo lo voy a cuidar, no le va a faltar nada, quédense tranquilos. Y mi padre fue un hombre muy trabajador, honesto, íntegro. Ese que él fue, digamos, la persona de mayor influencia en mi propia vida. ¿Cuál ha sido la persona de mayor influencia en tu vida? Y el nuevo nacimiento en mi propia vida ocurrió casi a los 22 años. Hubo un proceso ahí de asistir a una iglesia por un año. La verdad que tuvieron paciencia conmigo. Un año asistí a una iglesia. Y me perseguían, me tiraban un anzuelo, me ponían carnada de una y otra cosa. Y yo trataba de investigar todo después de un año de asistir. Me entregué al Señor. En febrero del 72 me bauticé el 25 de mayo. Y al siguiente año fui al seminario. Todo rapidito ahí. En la iglesia es una nueva familia, ¿no? Pero también hay un proceso en la iglesia cuando nosotros nos convertimos al Señor. Ser adoptado en la familia de Dios con el nombre de cristiano no borra nuestro pasado. Isaías 61, que yo se lo voy a leer
pausadamente en esta noche, dice: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermoso, ¿no? Vendar las heridas de los quebrantados, ¿no? Y publicar libertad a aquellos que estamos cautivos con el pasado, a veces con el presente, a veces con nuestras historias secretas. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados. No tenés por qué vivir toda la vida cautivo, enlutado, sino nada de corazón quebrantado, porque Él te venda, Él te libra de toda cautividad, de toda opresión, pero también los enlutados que vive uno, a veces personas sufriendo. Ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, el óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová para gloria suya. Es palabra del Señor, ¿no? Me encanta la palabra que dice aquí, que ha mandado para ordenar a los afligidos. Ordenar, así que la idea es que uno pueda ordenar nuestra vida, aquellos que están afligidos en Sión, en la casa de Dios, poder ordenarlos, enseñarles, capacitarlos, discipularlos, para que en verdad que en lugar de ceniza, que era un símbolo de sufrimiento, era algo y un manto de alegría, en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primarios y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñaderos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios serán llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Hermosa la palabra. Seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios bendiga su palabra. Para eso ha venido el Señor, para sanar nuestras vidas, nuestro interior. Porque yo soy Jehová, amante del derecho, amante de la justicia, amante, digamos, a mí me encanta también el Salmo 103, porque Él nos ha sacado de un lugar difícil, nos ha perdonado, nos ha sacado del lugar de violencia. Entonces, acá dice, porque yo soy amante del derecho, aborrece del latrocinio, para el holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto. Y los descendientes de ellos serán conocidos entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que soy linaje bendito de Jehová. Perdón. Bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Bendecimos el nombre del Señor, porque Él puede restaurar completamente nuestras vidas. Y este texto lo menciona Jesús
en el capítulo 4 de Lucas, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha anunciado dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Dios puede sanar completamente nuestras vidas, nuestro interior. Hay un debate en medio de nosotros, pero Dios produce sanidad interior y liberación. Son un proceso por medio de la cual las heridas que se encuentran en el alma del ser humano son sanadas y liberadas de toda opresión. Cuando uno al final del Padre Nuestro dice, guárdanos del mal, está hablando de, lo original es, guárdanos del maligno, ¿no? Digamos, Él puede liberarnos de toda opresión. Es sacar todo lo que en el pasado nos ha sucedido y que ha dejado huellas de heridas dolorosas que nos perjudican emocionalmente. Todos tenemos unas necesidades básicas. Usted y yo tenemos unas necesidades que son básicas. Ser amados. No hay cosa más hermosa que de sentirse amado. Pero si vos crees que nadie te ama, en esta noche te digo, Dios te ama. Jeremías dice, el Señor le dice, con amor eterno te he amado. Si vos crees que nadie te ama, en esta noche hay un Padre que está sentado en el trono que te ama. He conocido personas que se les hace difícil decir al hijo, te amo, hijo, o a su esposa que la ama, o al padre que lo ama. A veces he encontrado personas porque uno ha sido criado de esa manera y a veces no puede dar lo que no tiene. Por eso la Biblia, en el discipulado, aprendemos a amar y a expresar nuestro amor sanamente. Casi el último año que yo estuve en Mar del Plata, un hombre de 54 años pasa al frente y dice, mi papá murió ayer, y dice, y no tuve tiempo en todos estos años de abrazarlo y decirle que lo amaba, porque él tampoco nunca me dijo que me amaba. Entonces ese pasado de que no hemos aprendido nos hace comportar. Todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser alguien dignos en la vida. Me encanta Efesios 1 porque ahí el Señor nos acepta, nos hace dignos, en verdad nos adopta, ahí nos comisiona, nos llena y nos sella con el Espíritu Santo, reconoce que somos sus hijos. Tranquilo, hermano, vos sos importante para Dios. Lo más maravilloso en la vida es sentirse que sos una persona amada y reconocida por Dios. Si nadie te reconoce, recuerda que hay uno que te reconoce, que te creó, que te formó desde el vientre de tu mamá, y no estás en este mundo por casualidad, estás porque Dios quiso que nacieras, y estás acá porque Dios te ama y sos una persona de valor para Él. Sentir seguridad. Cuando uno mira la Biblia y dice, cuando el Señor dice en Isaías 40, no temas porque yo estoy contigo. Esta es una verdad. Jesús dijo en el capítulo 11, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Y es verdad. Entonces, tenés seguridad. Libertad. No hay cosa más hermosa en la vida que vivir en libertad. Libre de toda cautividad, libre de todo recuerdo doloroso, libre de toda experiencia traumática. Qué bueno es. Y en verdad, cuando uno piensa en las heridas del alma, son heridas muy profundas. El resentimiento, el odio, la amargura, el rechazo y todo tipo de recuerdos dolorosos que a veces hacen cosas profundas, heridas profundas en nuestras vidas. Las heridas pueden ser heridas recientes y actuales. Si alguien te rechaza, alguien te menosprecia, nos lastima el corazón. Hay heridas viejas
en la cual nosotros no podemos olvidar. Por la gracia del Señor he trabajado en varias comunidades, en los Toba, en los Quichuas, y hay una comunidad, en una de la comunidad, una iglesia hermosa, pero esas iglesias que son autóctonas ahí en el campo, tenían una pasión por el Señor, pero había dos familias que cada vez que uno daba la opinión, el otro se enojaba y se armaba un lío. Y yo trataba de descubrir cuál era la raíz del problema. Y entonces nadie me decía que finalmente, casi ya estaba por salir, alguien me dice, es que fulano de tal, hace 45 años, deshonró a su hermana, aunque están en la iglesia, nunca perdonó a este otro por esa deshonra. Bueno, gracias a Dios, nosotros antes que ya no tenemos tantas asambleas, pero que nos peleábamos, cada uno sacaba el trapito al sol en una asamblea, entonces, porque hay heridas que no se sanan. No es que Dios no la pueda sanar, sino que nosotros nos resistimos a ser sanados por el Señor, porque Él ha venido para vendar nuestras heridas, sanar nuestro corazón, liberarlo, y de esa manera, como dice Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva por el Espíritu Santo. Él hablaba del Espíritu Santo. Entonces, heridas que son muy difíciles de olvidar. Algunas personas se acuerdan hasta la fecha y el horario de una ofensa. Y heridas viejas que no podemos y no queremos reconocer. Hay a veces que nos han lastimado y decimos nosotros, tenemos una negación porque hemos aprendido a negar nuestro dolor, hemos aprendido a no ser vulnerables. Este año yo estoy cumpliendo 50 años de ministerio y los otros días me senté a reflexionar, mirar por el espejo retrovisor y digo, doy gracias a Dios porque siempre me mostré vulnerable, porque el ser vulnerable no es malo, porque uno puede abrirse y contar lo que te pasa. Y las heridas vienen por maltrato físico, aún desde la niñez. ¿Se acuerda antes? No, a veces nos pegaban los padres. Yo doy gracias a Dios por las palizas que me da mi viejo, porque me enderezó un poco, ¿no? Yo recuerdo una vez haber faltado de la escuela. Cuando volví, mi papá ya sabía, me agarró el instrumento que tenía, me pegó una paliza. Y nosotros entrábamos a las 7:35 en la escuela. Al otro día yo estaba a las 7 de la mañana en la escuela. Y nunca más volví a faltar a la escuela. Nunca hice, no sé, en Tucumán decimos la yuta, no sé cómo dicen acá ustedes. ¿Ah? La rata dicen acá. Entonces, digamos, pero a veces he conocido niños que han sido maltratados de una forma terrible, que sienten dolor hasta el día de hoy. Golpes que dejan marcas y heridas en el alma. Vos no servís para nada, sos un inútil, nunca vas a ser nadie en la vida, vas a ser peor que esto, peor que este otro. Entonces son cosas que ahí están. Y si uno no las saca. Abusos sexuales. Miren, nosotros hemos tenido muchísimas experiencias sobre personas que han sido abusadas sexualmente, terriblemente. Una de las cosas que más recuerdo, una señorita de otra ciudad que había ido a la universidad en Mar del Plata, ella se recibe, me llama por teléfono y dice, necesito hablar con usted. Digo, y se vino de esa ciudad. Yo le pregunté por qué no hablaba en su iglesia y dice, no, porque se van a enterar. Por eso el ministerio de sanidad interior tiene que ser muy reservado, muy secreto. Nosotros tenemos un principio en la congregación: si alguien te confiesa algo y vos lo divulgas, no puedes estar más en el ministerio. Y esta chica había sido abusada por años por el tío. Dice, yo he tenido un novio y cuando me quiere tocar yo lo rechazo. Y pasó 6 meses con nosotros ahí en la ciudad. Después de un año, en noviembre, ella me llama por teléfono. Dice, pastor, me voy a casar. Porque había sacado su herida que tenía en su alma y fue sanada.
por el Espíritu Santo de Dios. Violaciones violentas, que a veces las personas sufren, las mujeres sufren este tipo de hecho. Abandono. Este fue mi caso. Este fue la cosa de más dolor en mi vida, el abandono que mamá nos dejó. Y eso me costó a mí elaborar 7 años para poder perdonarla, decirle en la cara que... Y hay muchas personas que se sienten que han sido abandonadas, que nunca pueden perdonar, ni hasta les cuesta, si es el padre, a veces le cuesta decir a Dios Padre. Yo que mucha gente le dice Jesús, Jesús, pero nunca, muy pocas veces reconoce a Dios como Padre. Porque tenemos la figura del Padre terrenal que ha sido malo, perverso, dictador y falta de afecto. Y entonces siempre tenemos que recordar, cuando usted lee la historia del hijo pródigo, el hijo que fue atorrante, siempre le dijo Padre. Entonces el hijo mayor, cuando el hijo menor vuelve, él le reclama al padre, pero no le dice padre. Dice, a este le diste todo, pero a mí no me diste nada, pero no dijo papá. ¿No? Nos cuesta reconocer a Dios como padres. Muertes trágicas. Difícil, pero el Señor puede sanarnos. Muertes inesperadas. Ofensas personales. Mentira. Murmuración. Así que yo tenía una tía que era licenciada en murmuración. Entonces, acá no hay eso, ¿no? Gloria a Dios. Pero a veces eso lastima mucho. Lastima profundamente. Que les cuesta a veces perdonar. Abortos, divorcios, calumnias. He atendido personas con abortos y es muy triste. Yo que ahora dice, no, seremos libres, vamos a hacer abortos. Que la gente puede abortar tan fácilmente, las mujeres, pero en realidad, al final del camino, mi experiencia ha sido que sufren un montón. Atendí a una señora de unos 60 años en una de las iglesias que estaba, y yo veía que ella era como hablar con un palo ahí, con una estatua. Y al final yo le pregunto, ¿qué le pasó? Y ella me dice, yo tuve 4 abortos, pastor, y no me puedo recomponer. Entonces hablamos del perdón. A veces uno recibe calumnias, injurias, accidentes, asaltos, nos roban, pérdidas familiares que producen mucho dolor. Y uno dice, ¿por qué yo? Y en realidad el sufrimiento es un proceso que muchas veces Dios permite para hacernos madurar, para hacernos un poco mejor en la vida. A veces el enemigo también nos zarandea. Recuerde que Job le pidió permiso a Dios y él sufrió mucho. Después Pedro, cuando Jesús le dice, bueno, Satanás me ha pedido para que te zarandee, pero vos volverás. Pérdida de familiares y otras cosas. Yo soy viudo 2 veces. Ella ya me ha durado 29 años, así que gloria a Dios. Causa experiencias traumáticas. Cuando me casé con Cristina, la primera pregunta que yo le hice, ¿vos sos una persona sana? La primera pregunta. Ella me dijo que sí. Y de pronto aparece un problema en las tiroides. Cuando vamos a hacer el estudio del corazón, le dice, pero usted tiene un problema en la válvula. Y ella dice, no, esa la tengo desde chico, desde niña. Digo, pero me ha dicho que era sana. Y fue un tumor. Y como ya había tenido varias experiencias, es una historia larga, pero al final vine a Buenos Aires, pero en ese momento mi pastor era Carlos Braida. Oramos, ellos oraron, rompiendo esa línea de maldición en nuestras vidas. Bueno, Cristina era benigno el tumor, está sana, fuerte, vigorosa.
Entonces la sanidad del alma es obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Me decía hace poco una señora, si tuviéramos en la iglesia un buen discipulado, una buena consejería pastoral, sería extraordinario porque la gente no iría a los psicólogos. Yo estoy a favor de ir al psicólogo, pero ella decía, pero si tuviéramos atención pastoral correcta y un buen discipulado, tendríamos una iglesia sana. Y que aprendiéramos a amar, a perdonar y a todo lo demás. Por eso el Espíritu Santo es el que en verdad, primero hay que reconocer que necesito ser sanado. Hay gente que le encanta sufrir, como si tuviera el don de sufrir. Ahí se bancan en la vida, no pueden dar un abrazo, no pueden decir te amo, no pueden decir nada de estas expresiones que son parte de la vida. El perdón es el paso fundamental para la sanidad. Si yo no puedo perdonar y no puedo perdonarme a mí mismo, es muy difícil. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Tenés un aprendizaje. Y amar al enemigo y amar al que no es amigo es una parte, ¿no? El perdón es el paso fundamental. Y por supuesto, el Señor en nuestro corazón. Muy importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por mucho ellos sean contaminados. La amargura es contagiosa, peor que el resfrío que tengo yo ahora. Contagiosa. Pero tenemos nosotros un arma impresionante que el Señor dice, Hebreos dice 4, 14, 15, 16, dice que no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino Él es según nuestra semejanza, padeció pero sin pecado. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Nunca es tarde para ser sano, feliz, libre de toda atadura. Necesito imperiosamente, si me siento sin esperanza, si algún recuerdo me molesta, el reconocimiento de que estoy herido es muy importante. Tengo que reconocerlo. Los evangélicos, menos aquí en Varadero, somos especialistas de tirar nuestros problemas bajo la alfombra. Y ahí está. Y viene otro problema y lo escondemos más y tenemos la alfombra abajo en el alma, mucho resentimiento, mucho dolor, muchas cosas que nunca han sido sanadas. El perdón es fundamental. El Señor en nuestras vidas y una nueva familia, la familia de la fe. Yo quiero decirte que mi experiencia en la primera iglesia que yo llegué ha sido fundamental. Me amaron, me hicieron crecer, me aceptaron. Así que una cosa que tienes que aprender es que Dios como Padre te ama, te acepta. Él puede bendecir tu vida, sanar tu vida. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay cosa más maravillosa que Dios no pueda hacer en tu vida que vendar tu corazón, sanar tus heridas. Y una vez que uno es sano, el fluir del Espíritu Santo fluye de una manera extraordinaria. Porque el canal está limpio. El Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano, Él no está lejos. Y Juan 10:10 es un texto difícil de interpretar correctamente y tiene dos interpretaciones. Yo le doy una ahora. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted está aquí en esta noche y está en esta congregación para tener una vida abundante, una vida con propósito. Está aquí para tener un hogar sano, emociones equilibradas, sin violencia física, ni emocional, ni de ningún otro tipo. Y poder expresar amor el uno con el otro. Una iglesia sana es donde se aprende a amar, a perdonar y a sostenerse el uno con el otro. Que Dios te bendiga. Ponete de pie ahora. Vamos a orar. Señor, gracias que tú has venido y tu Espíritu Santo está aquí para sanar a los quebrantados de corazón. Tú eres especialista en restaurar nuestras vidas. Oh, gracias, Señor. Tú estás aquí en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que estás aquí para ministrar nuestras vidas. Aquí hay personas que necesitan ser sanadas, necesitan el vigor, la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está tocando tu vida. No esconda tu dolor, no esconda tu problema, tu angustia. Él dijo, venid todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Espíritu Santo, Padre, envía tu Espíritu una vez más, ese Espíritu que ya mora en nosotros, que pueda obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Vamos a estar aquí en el altar orando por tu vida. Si quieres que oremos, te demos una palabra de bendición, vení al altar. Vamos a tomar un tiempo para orar.